Querida familia del Colegio San Antonio, pues a todos la más cordial bienvenida a este nuevo año escolar 2021. Y pues comenzamos retomando, igual que el año escolar pasado, con las reflexiones semanales de la lectura del Evangelio. Esta semana, el segundo domingo ya de la Cuaresma, el Evangelio que se nos presenta es el de la Transfiguración. Y la Transfiguración tiene unos elementos bastante importantes, los cuales vamos a ir analizando poco a poco. Primero, los personajes que intervienen allí, por supuesto Jesús, que es quien sube a la montaña, pero precisamente va acompañado de 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Estos discípulos que son sumamente resaltantes e importantes en todo lo que es la vida pública de Jesús, ¿no? Pues ya sabemos, Pedro sobre la edifica la iglesia, Santiago y Juan, pues bueno, unos discípulos también bastante nombrados a lo largo de la vida pública de Jesús. Juan es el discípulo, el denominado el discípulo amado. Y pues bueno, posteriormente, bueno, ya al estar en la cima de la montaña, cuando comienza Jesús a orar, ocurre este hecho de la transfiguración, que es ese cambio de forma, de apariencia física de Jesús. Dice la lectura, pues bueno, sus vestiduras sumamente blancas, es decir, el resplandor era tan fuerte, pero entonces allí se agregan 2 personajes que se incorporan a esta oración de Jesús. Aparecen Moisés y aparece Elías, un profeta importante del Antiguo Testamento, donde resalta también su espacio para la oración, cómo encontrar a Dios desde la oración. Y por supuesto Moisés que es quien lideriza la liberación del pueblo de Israel cuando era acechado por el faraón de Egipto. Entonces estos personajes están allí con Jesús orando. Por supuesto los discípulos también impresionados con la imagen, con todo lo que estaban viendo allí. Y finalmente, pues bueno, los discípulos observan que aparece también una nube de la cual aparece suena una voz que dice: este es mi hijo, escuchadlo, escuchen a mi hijo. Por supuesto era la voz de Dios. Culmina la transfiguración de Jesús y los discípulos, al mirar a su alrededor, ven simplemente a Jesús. Y Jesús les dice: bueno, vamos de regreso. Y cuando van bajando la montaña, Jesús les indica: no comenten a nadie absolutamente nada de lo que han visto en este momento. Y solamente la indicación es: solo se pueden comentar cuando el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Es decir, ya de una manera, Jesús les había hablado de la pasión y era una manera de confirmar la resurrección de Jesús al tercer día. Ahora analicemos un poco la aplicación de esta lectura a nuestra vida. Primero la transfiguración en sí es un hecho de la experiencia de Jesús en la oración bastante intensa con sus discípulos. Segundo, la montaña. Fíjense que la montaña tiene un significado especial, porque la montaña es ese sitio donde alejado para conseguirse con Dios, es decir, para ellos tener esa concentración, por darle ese nombre. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? No es que nos vamos a ir ahora a una montaña para que Jesús o para que Dios nos escuche, sino que nosotros desde nuestro espacio, desde nuestra realidad, buscar ese encuentro con Dios, esa montaña particular que tenemos, ese espacio en el cuarto, quizás en la sala, en cualquier espacio, en los patios, ese espacio, esa montaña que nosotros conseguimos para hablar con Jesús. La nube, pues bueno, significa la presencia de Dios allí. Si Él dice: este es mi hijo, hay que escucharlo, pues está hablando el Padre, y también ratifica la presencia del Espíritu Santo en ese momento. Finalmente, pues bueno, vamos a mirarlo con la esperanza, ¿no? A mirarlo con la esperanza, donde finalmente es mirarlo, o Él le ordena a los discípulos: díganlo solamente cuando
el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos y deja esperanza. Esta lectura o esta escena de la transfiguración deja una cápsula de esperanza ante todo ese acontecimiento que venía de la pasión y de la crucifixión, y que Jesús no se iba a quedar allí crucificado y muerto, sino que el tercer día era el día de la gloria, iba a ser el día de la esperanza, y es por el que nosotros vivimos esta cuaresma precisamente para prepararnos y transitar ese camino de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro, tenga misericordia de nosotros, nos mire benignamente y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que San Francisco de Asís y San Antonio de Padua rueguen por nosotros. Amén. Feliz inicio del año escolar.